Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad, María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer, una gran responsabilidad compartir estos minutos con ustedes, por aquí, por RCR 750, la ventana de la libertad y de la verdad en Venezuela. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, Malala Nogales; y haciéndole la suplencia, César Umbría, está Jai Pacheco, hoy acompañándonos y ayudándonos en la parte logística y de producción. Y por supuesto, en el control, José Gregorio González. Un abrazo enorme a mi querido amigo, el cantautor Euler Guillén, y a todos ustedes por acompañarnos como todos los martes. Debo decirles que tuve que repensar el contenido de esta conversación con ustedes hoy, porque no podemos dejar pasar eventos de violencia que ya por cotidianos no son menos obscenos, y además evidencia de lo que hemos advertido durante muchos años que se está configurando en Venezuela. No es solamente la pérdida ya de la democracia, sino es la disolución de la república e incluso más allá de la propia nación. El territorio venezolano que se nos encoge cada día que pasa, que ha sido entregado a grupos criminales por parte de este conglomerado transnacional criminal que está en el poder, y que en el medio de estas guerras entre bandas, entre grupos criminales, está la población civil, la población indefensa, la población que incluso en su propia casa puede ser asesinada en una tierra que se está convirtiendo en tierra de nadie. La nuestra, Venezuela. Hay gente que pensaba en los centros urbanos, bueno, eso es en la frontera, al sur de Bolívar, o allá en Paria, quizás en La Guajira, pero esto está ocurriendo en cada ciudad, en cada pueblo de Venezuela, e incluso en el corazón de la capital, como vimos el pasado jueves 19 de marzo, con este despliegue de armas de guerra en la Cota 905 del Paraíso, que terminó con la vida en su casa de Daisy Rivas. Y este domingo vemos entonces un nuevo enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional en Apure, allá en la comunidad de La Capilla, contra, se dice, un grupo disidente de la FARC, es decir, la Fuerza Armada venezolana exponiendo su vida, las armas de la República, para defender a los cabecillas de la guerrilla colombiana que operan en Venezuela como su santuario. Aquellos que están hablando de farsas electorales y soberanía popular, yo quiero que me digan qué piensa al respecto, qué puede pensar al respecto un ciudadano del estado Apure, de la frontera, o incluso en el Paraíso, aquí en Caracas. Por eso quise que hoy nos acompañara una persona que valoro mucho, respeto mucho, una persona con un nivel de profesionalismo y de valentía enorme, que es Javier Tarazona. Javier, todos sabemos, es profesor de la UPEL, además dirigido, fundó y funda redes, y ha hecho un trabajo durante muchísimos años de documentación, de investigación, documentación y divulgación de lo que está ocurriendo en Venezuela. A principio de este año, hace unas semanas, hablábamos sobre el informe que presentaron con relación a la curva de violencia en el año 2020 en Venezuela. Te estoy viendo vertical. Tienes que ponerte ahora sí. Perfecto, Javier. Ahora te veo perfecto. Te agradezco muchísimo. Javier, estás en el Táchira, ¿correcto? Bienvenido. No te estoy oyendo, Javier. A ver. Estoy en San Cristóbal, María Corina. Un abrazo. Un abrazo enorme. San Cristóbal. Allá todos igual para los gochos, los gochos queridos. Mira que para mí gocho es una condecoración. Mira. Sí, a diferencia de otros que usaron la palabra gocho para descalificar, uno se siente orgulloso de decir que somos gocho porque, bueno, tenemos como
como una perspectiva de la cima, me decía un antropólogo, y creo que esto es importante para iniciar el programa. Los andinos vemos la cima desde la adversidad de lo que implica el esfuerzo de subir, de escalar. Y creo que eso es lo que nos hace un pelo diferente, pues, que nos toca como que subir la cuesta, pues, ¿no? Bueno, tú sabes que yo se los he dicho a ustedes allá y se los he dicho alrededor del país. Yo creo que de alguna manera los gochos han sido la conciencia de Venezuela durante muchos años, ¿sabes? Y yo me siento orgullosamente gocha asimilada. Mira, entremos en materia porque nos ha conmovido, porque además este es el tipo de cosas a las que no nos podemos acostumbrar. Eventos de violencia desbordada en estos últimos días. Y tú has tenido un análisis para ubicar todo esto en un mismo marco. O sea, pueden parecer cosas aisladas lo que está pasando en Apure, lo que está pasando en Bolívar, lo que está pasando en El Paraíso, pero no lo son. Y en ese contexto, ¿por qué no arrancamos por ahí? ¿Qué está pasando en términos de un conflicto en marcha en Venezuela y cómo se para esto, en tu opinión? Sí, bueno, mira, en primer lugar creo que es necesario colocar en orden lo que está ocurriendo en territorio fronterizo, María Corina. El fin de semana se ha querido constituir esta situación de enfrentamiento armado como un hecho del Estado venezolano contra los grupos terroristas. Y quiero en primer lugar decir que esto es totalmente falso, que esto es un show, y así se quiere ver, que pretenden tapar la verdad. Ciertamente Fundarreas ha documentado 3 enfrentamientos en los últimos meses con el mismo grupo y por parte del Estado venezolano, es decir, por parte de las fuerzas. El 19 de septiembre del 2020, en el Nula, se da el primer enfrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas contra este pequeño grupo de la FARC que se niega a recibir lineamientos de Jesús Santrich de Iván Márquez. Lo que viene ocurriendo es que el grupo de disidentes de la FARC que comanda Iván Márquez y Jesús Santrich, que tienen sociedad con que no ellos están en Venezuela, que tienen una relación abierta, han tenido reuniones públicas en Miraflores, hay discursos de reconocimiento y validación de quienes a estos personajes. Se reunieron en el foro de Sao Paulo y en el hospital de Caracas, desarrollaron cualquier cantidad de movilizaciones en el país, quitan constante y permanentemente sus operaciones en 20 entidades del país. De manera que esto que ocurrió en septiembre contra este pequeño grupo disidente, obviamente tiene un poder importante. El 31 de enero del 2021 vuelve a ocurrir otro hecho similar en otra población del estado conocido como La Mancanita. El pasado domingo ocurre reiteradamente la nueva confrontación contra el mismo frente pequeño de la FARC que dirige alias Farley y alias Arturo. Estos 3 hechos, que son una especie de mandado que ha hecho Iván Márquez y Jesús Santrich, hay un feedback ahí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Te escucho perfecto. Sigue, Javier, sigue. Entonces, lo que quiero significar es que la actuación del Estado venezolano no es contra el ELN y la FARC en su conjunto. Es un show porque pretenden lavarse la cara frente al mundo cuando lo que están enfrentando es un pequeño grupito de la FARC que no sigue lineamientos y disciplina de Jesús Santrich y de Iván Márquez. Pero ¿hasta qué punto estas sociedades perversas con la criminalidad, con el terrorismo internacional, está generando afectación? Hoy 2 oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas perdieron la vida. El pasado domingo, estas 2 muertes por minas antipersonas
no solamente nos coloca en el incumplimiento de la Convención de Ottawa, que plantea la erradicación de las minas antipersonas, no solamente deja a una población intimidada el día domingo, sin posibilidad de desplazarse, sin posibilidad de moverse libremente como lo establece el marco constitucional, sino que hoy tenemos cientos de personas desplazadas por el río Arauca hasta Arauquita, hasta Arauca, lamentablemente como resultado de esta guerra híbrida que se impone en el país por la anarquía, por la perversidad, por el deseo de mantenerse en el poder desde el financiamiento del narcotráfico y de la extracción de oro, coltán y diamante. Más de 300 personas hemos documentado nosotros en Puntaredes en este momento que han pasado el río simple y claramente a resguardarse, que no tienen garantía de la vida. Javier, volvamos al tema de los militares venezolanos asesinados en estos enfrentamientos, como tú bien has descrito, que al final termina siendo usar a la Fuerza Armada venezolana, jóvenes soldados, oficiales, suboficiales, para defender a los cabecillas de la guerrilla colombiana que hacen actos de terrorismo en su país, en Colombia, usando Venezuela como santuario. O sea, esto es lo que estamos describiendo aquí. ¿Cuántas personas, cuántos venezolanos murieron en este enfrentamiento? ¿Cuántos militares, quiero decir? ¿Cuántos están heridos? Y te pregunto, ¿hay conciencia en la Fuerza Armada de que están siendo utilizados como carne de cañón para defender a los jerarcas de la guerrilla? Mira, yo en primer lugar te respondo lo último. Yo quisiera que estos hechos generen la conciencia necesaria en las Fuerzas Armadas venezolanas y comprendan que la orden que le han dado de respetar a estos socios criminales les puede terminar costando la vida. Eso es lo primero. El segundo aspecto es que hay una desinformación total. Reina la opacidad porque hay dictadura. Además, estos no son los únicos casos, porque recordemos el año pasado hubo enfrentamiento también, antepasado en la Sierra del Perijá, donde también perdieron la vida dos venezolanos. En 2018 nosotros documentamos, Puntaredes documentó en la zona sur del lago, en el municipio de Catatumbo, la pérdida de 3 oficiales venezolanos en manos de minas antipersonas que colocó el ELN, que por cierto, contra el ELN no hay ningún ataque. El ELN, por cierto, es quien controla esta zona de la Victoria. Yo, por ejemplo, retaría, porque yo sé que nos están siguiendo hasta ahora, nos están escuchando, nos están viendo, nos están intimidando. Ayer le entraron a tiros a la Casa Amarilla, sede de la oficina administrativa, casa materna del doctor César Pérez Vivas. Por cierto, donde Puntaredes desarrolla actividades de formación. Le pretenden callarnos. Pero hoy que nos están siguiendo, yo le digo a Vladimir Padrino López, yo lo reto a que vaya al sector 3 Islas en Catatumbo, Estados Unidos. Yo reto a Vladimir Padrino López a las trochas de San Antonio del Táchira y sacar la guerrilla. Yo reto a Vladimir Padrino López a ir a Casigua el Puro, donde hay cultivo de pinos del territorio venezolano. Yo lo reto a ir a las reservas Ticoporos del Estado Barinas, donde opera el Frente Ticoporos del Ejército Nacional. O que me den respuesta por qué razón las FARC tienen que hacer uso de la Casa de la Cultura en la Cruz de Aranjuez, o por qué razón Jesús Santrich tiene que estar en el Hotel Alba Caracas, que por cierto es propiedad del Estado venezolano, es un patrimonio del Estado venezolano. De manera que hay un doble discurso por quienes... Muy bien, tú sabes muy bien que Padrino López está perfectamente al tanto porque son parte de esa estructura criminal. Tú sabes muy bien que esas operaciones no se darían si el alto gobierno, es decir, el régimen en su conjunto, no fuera parte y no se beneficiara de estas dinámicas. Yo no quiero perderle vista en lo que hablábamos al principio, de cómo esta dinámica, porque hay gente que puede decir, bueno, ok, pero eso es en la frontera. Eso ya se está expresando y reproduciendo en actos
de enfrentamiento armado en el corazón de Venezuela, en el corazón del poder político de Venezuela, en este caso en la capital, a pocos kilómetros, por cierto, de nada más y nada menos que Miraflores. En ese contexto, analicemos lo que pasó el jueves 21 en el Paraíso, la Cota 905, y cómo tú ves el riesgo de este conflicto armado extendiéndose cada vez más y cobrando más vidas de la población civil desarmada. María Corina, mira, es inevitable describir algo distinto a una guerra híbrida, y es lo que ocurre en territorio venezolano. Quienes hoy ostentan en el poder entregaron las armas a civiles de forma exacerbada, irresponsable, de forma, yo me atrevo a decir, psicópata incluso. Denunciado como 228.294 armas hoy están en la calle. Y están en la calle por un discurso guerrerista, militarista, por un discurso belicista, violento, que se ha dicho desde el ejercicio del poder para tratar de distraer la atención de los verdaderos problemas. Lo que pasó en la Cota 905 de la ciudad de Caracas no es otra cosa que el reflejo de un país que normalizó la violencia. Nosotros el día viernes presentamos el informe Curva de la Violencia, María Corina, que solo la curva de la violencia de Fundarredes documenta 6 estados del país. Y yo quiero pedirte públicamente hoy que me apoyes en la difusión de esa tragedia. Y te quiero pedir que me apoyes porque el viernes vamos a presentar un informe sobre el arco minero. Fundarredes va a presentar un informe sobre los alcances y el impacto de la tragedia del arco minero y la actuación de grupos terroristas en territorio venezolano, específicamente con el neoextractivismo de oro, coltán y diamante. Pero quiero decirte que eso que pasó en la Cota 905 es el reflejo de un país que está armado en medio de un decreto de no posesión de armas, donde se dice que es ilegal el uso de armas, donde se perdió la autoridad, donde han utilizado la alcabala como empresa para financiar a los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas. Y tenemos que ir duro contra las alcabalas, tenemos que rechazar las alcabalas. Las alcabalas son la perspectiva de autoritarismo hecha a través de un funcionario policial y militar. No, y la perversión, porque lo que estás es corrompiendo al extremo a toda la estructura hasta el nivel más bajo de lo que queda de cuerpos de seguridad del país. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, lo que está ocurriendo con las alcabalas es una cosa que además ha como entrado en un periodo exponencial donde cada quien cobra más y cada organismo de esto para sobrevivir está de la suya. O sea, cada quien a lo suyo, a su posibilidad de extorsión en sus respectivos sectores. Una cosa que para mí es una demostración inequívoca de un Estado fallido. Ahora, en este contexto, con lo que tú estás describiendo, hay que decir que es espeluznante, pero es la verdad. Y además ha sido algo que hemos advertido que con muchísima anticipación que iba a ocurrir si no se desmontaba la estructura criminal que está en el poder, las mafias en el poder. Hay un esfuerzo muy bien financiado del régimen, Javier, de dar una imagen de legitimidad y de normalidad hacia afuera. Es decir, esconder esto, esconder el hambre, esconder el horror del COVID, esconder la violencia, esconder un país que se lo han agarrado los grupos criminales, que no solamente ejercen el control territorial, que no se ejercen. Este es un país, María Corina, que ha sido utilizada la pandemia durante este año para distraer tanto la atención de los verdaderos problemas. Han muerto más venezolanos en manos de la violencia que en manos del COVID. Así es, ahora el COVID está saliéndose de las manos también y Dios quiera que esto también se dispare en términos de... Pero es el resultado de la improvisación. De la absoluta irresponsabilidad. Y de la perversidad hecha poder. Totalmente, y esos son muertos, y esas muertes son responsables
De esa muerte son responsables Nicolás Maduro y el régimen, ahí no cabe ninguna duda. Ahora mira, como te decía, esta intención de decir en Venezuela todo se está normalizando, y fíjate, ahora viene una apertura económica, y entonces, ¿y que van a privatizar, rematando a precio de gallina flaca las empresas del país? Y empiezan a aparecer una cantidad de gente optimista, porque el régimen está dando señales de sensatez y búsqueda de inversión y prosperidad. ¿Cómo se compagina esa realidad que tú estás describiendo con esta pretensión que está por detrás del régimen, que es que le quiten las sanciones? O sea, lo único que quiere el régimen es que le quiten las sanciones para poder reinsertarse en el sistema financiero mundial, y estos negocios del crimen y del lavado de dólares poder hacerlos aún más grandes. Entonces, ¿cómo ves tú esta pretensión del régimen de lavarse la cara, estos individuos que se prestan a esta dinámica de extorsión y corrupción, y la posición del mundo que tiene que conocer la realidad que tú estás describiendo? Sí, María Corina, yo creo que es importante precisar que el domingo este hecho concreto de enfrentamiento militar, frente a tanto cuestionamiento internacional de la permisividad, de la facilitación, incluso la asociación con el terrorismo en territorio venezolano, pretende decirle al mundo que el Estado sí está actuando. Y esto forma parte ciertamente de una estrategia para evitar o superar las sanciones y tratar de vender una normalidad, una falsa normalidad a la comunidad internacional. Por eso, cuando yo me atrevo a retar desde tu programa, desde este espacio, a Vladimir Padrino López, es porque deseo que se hable con la verdad. Hay 5 emisoras hoy en frecuencia modulada del ELN en territorio de Venezuela. Se violenta el espectro radioeléctrico venezolano. Contenido adoctrinante, ideologizante. Yo me pregunto, ¿es realmente certera la actuación contra los criminales cuando están estas emisoras? Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué las minas de Guasipati las dirige el Ejército de Liberación Nacional? ¿Por qué las minas que hay en el Estado Bolívar hoy son la disputa y la pugna de quienes ostentan el poder a través del ELN contra el pranato que ellos mismos promovieron durante estos 20 años? ¿Hasta qué punto nosotros estamos midiendo las consecuencias, y los países de la región, del impacto de estas operaciones? Porque es que el problema no es lo que está sufriendo solo la población venezolana. El problema no son los 700 venezolanos que hemos cuantificado nosotros que pasaron al río Arauca. Es qué impacta en la región cuando estos grupos armados se financian del narcotráfico y del neoextractivismo para internacionalizar su modelo. Porque es que a Santiago de Chile llegaron estos criminales. Tenía el micrófono silenciado. Te iba a decir que hasta Chile, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, mismo Brasil, y ni hablar Colombia. Yo he tenido la bendición, a través del ejercicio de la docencia, porque pues soy profesor y soy profesor invitado a universidades de Chile y de Bolivia en programas doctorales. Y bueno, es lamentable poder tener hallazgos de que recursos del Estado venezolano han servido para la internacionalización de la guerrilla y del modelo perverso que hoy se tiene en Venezuela. Javier, una cosa que me han reportado en varios estados del país es la pretensión de algunos miembros de la guerrilla de incorporarse en el activismo político a través de candidaturas en las próximas farsas electorales que pretende convocar la tiranía. Es decir, comandantes del ELN o la FARC en varios estados del país que pretenden lanzarse entre comillas, de alcaldes, concejales, incluso otros cargos. ¿Qué has escuchado al respecto?
Y sin duda alguna, yo tengo que decirte, María Corina, que no es que están aspirando, es que hoy en el estado Apure, es que hoy en el estado Zulia, es que hoy en el estado Táchira hay alcaldes que forman parte de la conducción de la guerrilla binacional del ELN y la FARC. Así de sencillo. Es que alcaldías del estado Apure han facilitado la participación de estas guerrillas y concejales, son miembros del ELN, concejales y alcaldes de Venezuela actualmente. Por lo tanto, en este nuevo proceso que se avecina, donde se pretende votar pero no elegir, lo que se va a escoger o lo que ellos van a escoger es la distribución del poder para estos criminales. Asignaciones, no son elecciones. Así son es, asignaciones entre quienes les ofrezcan más a cambio, Venezuela ya sea a favor político, legitimación o en el caso del ELN otros negocios, ¿no? Perdón, ¿qué decías tú, Javier? No, que en Venezuela se vota pero no se elige. En Venezuela no hay democracia, sí, sí. Efectivamente, no, y sabemos además que si tú no tienes soberanía nacional, en los términos que también lo has descrito hoy, en un país donde no hay instituciones, en un país donde la Fuerza Armada, que supuestamente es la garante de un proceso electoral, lo que estás garantizando, la integridad en las operaciones de la guerrilla colombiana y el tráfico de drogas, tú me dirás. Javier, para terminar, yo sí quisiera que me transmitieras un poco en términos de cómo ustedes están promoviendo que la organización de la ciudadanía pueda expresarse y profundizarse a los efectos de que cada venezolano podamos ayudar a protegernos y a proteger a los otros, a proteger a nuestros vecinos, a nuestros familiares, en un contexto como el que tú describes. Bueno, en primer lugar, creo que este contexto opresivo donde se ha impuesto la política del miedo se ha impuesto como política, la fragmentación o la hiperfragmentación es lo que impera. El miedo más la hiperfragmentación, oye, es un cóctel demasiado precario. La invitación es a que la ciudadanía se organice. Ahora, ese es nuestro rol como políticos. Ese es nuestro rol como activistas, a promover la organización, la articulación, la visibilidad, la incidencia pública. Yo lo hablo de manera clara, frente a la judicialización y frente a la criminalización del Estado, para la sociedad civil, para la sociedad política, nosotros tenemos que actuar en la misma ruta internacionalmente. Esa es una ruta que nosotros no podemos desvirtuarla y creo que frente a esta adversidad, la posibilidad de que cada ciudadano pueda mostrar lo que está pasando a través de muchos mecanismos, a través de activistas, de defensores, de políticos, de partidos, de sociedad civil, de fundaciones, pero hay que mostrar la verdad. Creo que tenemos que superar la capacidad que el silencio han querido imponer durante todo el tiempo. Javier, yo te reconozco una vez más y te agradezco tu coraje, tu vehemencia, tu persistencia, tu resiedumbre, todo el equipo de Fundaredes, mi respeto, lo que ustedes están haciendo tiene un extraordinario valor, no solamente para que todos los venezolanos tengamos claro lo que está ocurriendo y entendamos su significado, para que efectivamente surja la verdad y toda la farsa del régimen, los shows, como tú dices, se desmonten, primero de cara a los venezolanos, pero también de cara a la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional tiene una investigación en curso, entra ahora en pocos meses un nuevo fiscal, no tengo duda que esto va a avanzar, que habrán acusaciones a los criminales de lesa humanidad que están en el poder en Venezuela y que además lo han hecho de manera sistemática e intencional, porque el dolor, el horror, el hambre y la muerte la han provocado de manera intencional, como tú decías, tienen comportamientos psicopáticos, no hay duda. Y nuestra única opción no es hacer una jaula más grande o más cómoda, sino es salir de la jaula, reventar esta jaula. Y a eso es que nosotros estamos comprometidos y tú nos estás dando testimonios todos los días de un venezolano que no se calle, que no se rinde. Así que mi respeto. Quiero cerrar diciendo esta parte, el hostigamiento no se detiene,
La cantidad de presión que estamos recibiendo en las últimas horas es enorme. Yo les digo que la rectitud protege, que estoy con Dios y que los hago responsables de cualquier cosa que le pueda pasar a alguien de mi equipo de cuidado. Tú tienes una gran reputación, tú tienes una gran reputación dentro y fuera del país. Ellos saben, como ellos te siguen, en los ojos del mundo está siguiendo tu trabajo y ellos lo saben. Eso también ellos lo saben. Y sin lugar a duda, Dios te bendiga, Dios te proteja a ti, a todos los venezolanos, sigue adelante. Y bueno, nos vemos muy pronto, Javier. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti, tu familia, todos los miembros de Fundarredes. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Al regreso, vamos a seguir hablando de Venezuela y también de alguien que la quiere, que la recorre constantemente, pero desde otra perspectiva. Yo tenía previsto esta entrevista hace ya bastante tiempo, porque además es una entrevista con padre e hija. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el gran explorador, el científico venezolano Charles Brewer Carías y con su hija Karen. Ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y hoy la verdad es que estoy muy emocionada por muchas razones. Tener esta entrevista con padre e hija, además padre e hija que se quieren y adoran como yo quiero a mi papá, entonces me emociona mucho verlos juntos, pero además porque Charles Brewer Carías es una institución andante. Hay que oírlo y además hay que verlo, no solamente como amigo, como profesor, sino hay que verlo allá, en ese monte que ama. Yo he tenido la bendición, la oportunidad que me dio la
la vida y mi familia de poder coincidir allá y además que le enseñara a mis hijos y cómo le brillaba a todo el mundo los ojos escuchando a un hombre que tiene más de 70 años estudiando la biodiversidad venezolana, que ha hecho más de 200 excursiones en el sur de Venezuela, que ha descubierto no sé cuántas especies nuevas y más de 20 tienen su nombre. O sea, es realmente un lujo tener un venezolano como Charles Brewer y además considerarlo un amigo y un maestro de todos. Así que gracias por acompañarnos hoy, Charles, en esta conversación con Karen, su hija, que se hizo también muy famosa, es muy conocida porque también hijo de gato caza ratón y también se ha metido a la biodiversidad y a promover todo lo que hay en Venezuela y a estudiar muchísimo, pero también se dio a conocer por las redes sociales al principio de año a propósito de un incidente muy triste, de un incendio en tu biblioteca. ¿Por qué no arrancamos por allí, Charles? Vamos a arrancar por allí. ¿Qué significó para ti la pérdida del 30 de enero y cómo reaccionaron frente a esta tragedia para tu vida, para tu trabajo? Fíjate, María Corina, realmente es importante lo que estás diciendo, pero también es sumamente importante reflejar lo que yo leí anoche, porque estoy escribiendo un libro en este momento sobre la flora de los tepuyes, la vegetación del mundo perdido, las plantas que solamente existen en las cumbres de las montañas aquí de la Alta Guayana. Y leyendo a Wallace, encontré que Wallace, en su viaje de regreso a Inglaterra, después de 15 años en la Amazonía, y con una colección de 100.000 insectos, el barco se hundió y se quemó, y él se salvó con un maletín con unos apuntes. Todo el trabajo de 15 años de colectar 100.000 insectos los perdió en un instante. Y veía yo a Wallace, que de ahí se va a Malaya y determina la línea Wallace, donde se separa la flora de Australia de la flora malaya, y fue un hombre famosísimo porque empezó a trabajar más que nunca, habiendo perdido todo lo que había hecho en su vida. Pero eso viene a colación y mucho después de que me haya ocurrido eso, lo cual a mí no me aminoró, sino que no volteé para atrás, porque cada vez que me asomaría estaría muy triste. Ahora, cuando voy escribiendo, voy buscando un libro y me doy cuenta que no está en el espacio mental y de mi biblioteca, y bueno, me retraigo, pero afortunadamente se me salvaron muchísimas cosas en la computadora y en los discos duros de los libros que estaba escribiendo. Estaba escribiendo 4 libros a la vez, y esos 4 libros a la vez se salvaron. Entonces, eso me hace muy contento, porque esta mañana me levanté a las 4:30 y me dijo mi hija que nuestra reunión era ahora a la 1:30, y entonces pues estuve trabajando hasta ahora montando las plantas y leí lo de Wallace y dije, Wallace no se aminoró por eso, sino que siguió para adelante el resto de su vida. Bueno, así me siento yo, realmente haciendo un libro bellísimo, magnífico, extraordinario. Yo no sé si tú te das cuenta, Charles, cómo ese evento del incendio de tu biblioteca conmocionó al país, pero al mismo tiempo la reacción de tu familia y Karen se convirtió en un ejemplo de resiliencia que movilizó y conmovió a mucha gente, ¿no? Karen, ¿cómo te sentiste tú? Porque de verdad que en ese momento de tanta devastación, de manera que fuiste de repente la cara para todos los venezolanos de tu papá y lo que estaba pasando en tu familia, y cuál fue la reacción de la gente, y cómo avanzaron. Bueno, para mí al principio, obviamente, o sea, si a papá se le quemaron 70 años de expediciones, a mí se me quemó la vida entera ahí. Para mí fue un golpe muy duro, y sí tenía esa sensación de derrumbarme, de, cónchale, qué doloroso, ¿no? Todo lo que hemos perdido. Pero viendo que mi papá tenía esa actitud porque yo lo llamé y no sabía qué decirle, o sea, no sé qué decirte. Y me dijo, no te preocupes, porque estoy trabajando en estos libros, se salvaron mis apuntes porque los tenía en la cama conmigo, y vamos a enfocarnos en eso. Yo dije, ok, entonces vamos a enfocarnos en el trabajo que tenemos que hacer. Y ha sido muy bonito porque ha sido un gran aprendizaje. La vida nos da golpes duros todo el tiempo. Bueno, y además que después de este incendio, papá y mamá se enfermaron con el COVID. Yo estaba totalmente destruida, o sea, maniatada porque no podía ir para allá a verlos. O sea, realmente fueron momentos de mucha angustia,
pero nunca perdimos el norte, que es continuar trabajando para que la gente conozca sobre su país y sobre la conservación de las especies en nuestro país. Quisiera hacerle un punto, Claro. María Corina. Lo que tú habías dicho y tocaste ese punto, que si yo me había dado cuenta, yo quedé sorprendido de que hubiese 42,000 personas preguntando qué había ocurrido conmigo. Y yo dije, ¿y entonces qué pasó? Se ha pasado toda mi vida escondido. Soy tan famoso y no lo sabía. Soy tan querido y no me lo imaginaba. O sea, soy tan querido y la gente se expresaba de maneras tan extraordinarias que yo decía, realmente me quedé golpeado por eso. Muy golpeado porque no entendía cómo la gente podía reaccionar y me dice, Karen, pero ¿por qué tú no dices unas palabras? Ya que estás aquí, acaba de terminar el incendio, ¿por qué tú no dices unas palabras? ¿Qué palabras se te pueden ocurrir a ti, María Corina, decir cuando un incendio se ha llevado 5,600 volúmenes, libros, los cuales yo sabía exactamente dónde estaba cada uno de ellos, el tamaño que tenía, el color del lomo, y hacía chistes con los amigos que venían con sus hijos y le decía, voy a poner de espalda a la biblioteca, que es enorme, era enorme, le decía, agarra cualquier libro donde tú quieras. Yo te voy a decir de dónde lo agarraste. Y los muchachos, los grandes no, porque no querían pasar pena, pero los muchachos iban y agarraban el libro y me decían, ese está en aquella fila y en aquel lugar. Y quedaban asombrados. Y ese era el arte, de saber dónde estaban todas las teclas que tú tocas para poder saber qué es lo que hizo Wallace, qué es lo que hizo Spruce, qué es lo que hizo Bates, qué es lo que hizo Darwin, qué es lo que hizo Hooker, el que recibió las plantas que trajo Whiteley del Roraima. O sea, todo esto estaba en mis libros. Todos se fueron en un instante. Ahora fíjate, Karen, te iba a preguntar, tú que conoces tanto a tu papá y él contaba ahorita la historia de Wallace y el hundimiento, ¿cómo ves tú su nueva fase? ¿Para dónde crees tú que toda esa energía y ganas de hacer cosas va a arrancar y canalizarse ahora? Bueno, la verdad es que él nunca se ha detenido. Siempre está haciendo cosas, siempre está estudiando, siempre está escribiendo. Y eso es algo que yo estoy buscando copiar todo el tiempo, ¿no? Inspirarme en eso porque realmente nunca se ha detenido. Ahora, y me parece muy bonito. Haciendo carteras de cuero y haciendo cuchillos. ¿Tú o Karen? Yo no, casi. y Karen. Están haciendo carteras, pero me imagino que son carteras de excursión, ¿o no? Claro, sí, claro. Sí. Pero eso me encanta. ¿Y dónde tienen ese emprendimiento? ¿Dónde las venden? Bueno, Karen es la turca, yo no. Ay, no. Es muy gracioso porque a mí me gusta hacer esto de forma manual para divertirme, porque hay algo que nos pasa a nosotros como familia y es que tenemos curiosidad por todas las cosas al mismo tiempo. Queremos aprender sobre cómo funciona el mundo, queremos aprender a cómo hacer nuestras propias herramientas de trabajo. Entonces estamos todo el tiempo generando información, haciendo cosas, lo cual papá estaba comentando hace unos días que por un lado es una bendición y por otro lado también es una maldición porque todo el tiempo tienes mucha curiosidad sobre todo lo que te rodea. Y es eso, tienes que estar constantemente haciendo cosas para drenarlo un poco. Pero te quería contar... Entonces... Sí, dale, dile. La reacción de la gente fue realmente maravillosa. Siento que todo el mundo lloró conmigo en ese primer video que hice porque sabía que había muchas personas que admiraban nuestro trabajo y admiraban el de mi papá, pero no sabíamos hasta qué punto iba a llegar esto. Y ver que tantas personas sí estaban pendientes de todo esto fue muy bonito. Fue muy bonito y fue también un impulso a seguir trabajando porque, oye, de verdad nos están prestando atención. Claro, y no solamente, yo creo que ahí hay varias cosas, el cariño a la familia, el respeto a lo que representa Charles Brewer, pero también el valor, ¿no? El valor histórico, científico, cultural que hay allí, un material que tú estás generando y acopiando y procesando para todos los venezolanos, porque es un patrimonio lo que tú has hecho y lo que representa. Charles, ¿cuáles son las próximas investigaciones? ¿Cuál es tu próxima excursión, la que te falta por hacer? Fíjate, tu pregunta es muy interesante, pero inmediatamente, como si fuera así un arcoíris o como si fuera una explosión,
habían tantos lugares como para poder ir. El primero, la cueva esa que descubrimos, que es la cueva más grande del mundo en cuarcita, la cueva más grande de Venezuela, pero por larguísimo, o sea, 10 veces más grande que la cueva del Guáchara, pero por largo, en la cumbre del Chimantá, hay ahí unas rocas que están vivas, que tienen adentro microorganismos en la oscuridad más absoluta, a kilómetros de cualquier tipo de luz, y hay organismos vivos creciendo y generando vidrio como estructura corporal. Dios. Eso tengo que volver allá. Tengo que volver allá. ¿Cuándo descubriste tú esa cueva? 2004. Porque una cosa es avistar. Una cosa es avistar, ver una cosa. Ay, mira, ahí hay un huequito. Eso es una cosa. Después hay que explorar. Después de explorar, cuando tú describes y publicas, ahí es cuando descubres. Eso ocurrió en el año 2000. ¿Cuántas cuevas has descubierto tú, Charles? Yo diría que varias, pero importantísimas. Sarisariñama, que son la Autana, la cueva más antigua del mundo, 1.000 millones de años. En la cumbre de la Autana, a 1.300 metros, atraviesa como el ojo de una aguja. Y ahí en 1971 bajé con unas cuerdas con David Knott y Bob Madden y logramos entrar allí y esperábamos encontrar huevos de pterosauros, los reptiles voladores que habrían estado ahí. Creímos haber visto desde la avioneta, porque era la única manera de ver, petroglifos. Entonces, en ese momento que entramos a la cueva, era la angustia de ver huevos de pterosauros, petroglifos, culturas, y encontramos la cueva más antigua del mundo y no era hecho de aire, sino había sido hecho por agua, porque encontramos cantos rodados, piedras redondeadas en el fondo de la... Pero no había huevos. No, porque después me di cuenta que como esa roca es muy ácida, cualquier cáscara de huevo, por más grande que hubiera sido y fuerte, se disuelve con el tiempo. Karen, ¿y tú ibas a estas excursiones con tu papá? Es muy gracioso, Claro. porque desde pequeña estábamos yendo a excursiones con mi papá, siempre, y yo obviamente fascinada. Pero hubo un momento cuando descubrieron la cueva que me dijo, no, tú no puedes ir porque tú eres mujer. Y esta es una expedición de puros hombres. Exactamente, esa fue mi cara. ¿Qué? Entonces yo le dije, mira papá, de todos los expedicionarios que van a ir contigo, ¿quiénes reúnen todas estas cosas que te voy a decir? Está preparado, que conoce las plantas y los animales que se van a encontrar ahí. Está preparado físicamente, conoce cómo son los movimientos de las expediciones y además te va a cuidar y además está preparado emocionalmente para esta situación y ha vivido toda la vida haciendo esto. ¿Quién más reúne todas esas cosas? Y papá se quedó como que, bueno, está bien. ¿Cuántos años tenías tú? Ay, no me acuerdo. Pero 19, 20, por ahí más o menos, no me acuerdo. Imagínate, una chamita. Y le dije, tienes prohibido irte otra vez a expedición si no me llevas. O sea, es que no hay discusión, tienes prohibido, no vas. ¿Y cómo se portaba Karen en la excursión, Charles? ¿De verdad te cuidaba, como dice, o mandaba mucho? Ella se portaba como un hombre. ¿Qué te pasa? No, mucho cuidado. Yo sabía que iba. No, pero quiero decir, escúchame, como un hombre, quiero decir como un hombre. Se metía, cuando estaban jalando las cuerdas, la gente más fuerte, ella se metía en el medio a jalar las cuerdas. Cuando la gente estaba tratando de, a medianoche, a las 2 de la mañana, trepar por una pared en la absoluta oscuridad con una linternita pequeña, ahí estaba ella. O sea, bueno, eso es lo que te demuestra que algunas cosas pedir. vienen en los genes, pero sobre todo en el ejemplo. Y eso es algo que en el caso de ustedes es una belleza. Pero mira, yo te había interrumpido cuando me estabas diciendo de tus próximas excursiones. Okay, ponnos aquí a morirnos de la envidia a todos los que nos encantaría estar como Karen acompañándote. La próxima expedición, que la he coordinado también con Mark Moffett. Mark Moffett es el hombre más importante del mundo en ranas. Está en Nueva York. En hormigas. Y en hormigas. Y entonces él me escribe y me habla de hormigas, y me habla de ranas, me dice, nada de esto me interesa, lo que quiero es ir contigo a una expedición y con Karen. Entonces le digo, estás en línea, pero ¿cómo estás del COVID? Ya me puse la primera vacuna. Y le digo, yo acabo de pasar el COVID y estoy absolutamente bien. ¿Y qué hacemos?
Yo quisiera ir a Nueva York, yo quisiera ir a Caracas. Estamos coordinándonos para hacer una expedición a la cumbre del Ollantaytambo, porque estando junto con Karen, en una expedición muy parecida a la que estuve contigo y en el mismo sitio que estuve contigo. Conmigo, yo solo viví. Contigo, en el mismo sitio, y como a 20 metros del sitio donde nos comimos unos sándwiches, encontramos una planta sumamente extraña, nueva para el mundo. La mandé a Tom Gavnish, la mandé a José Grande Allende, la mandé a Brian Boomer en New York Botanical Garden, y la planta les abre los ojos, abre la boca y no saben qué es. Es un monstruo pequeñito. Monstruo pequeñito, bellísimo, pero quiero decir, tiene unas ramas que se entorchan, la estuve dibujando así, tiene una florecita que sale, en vez de estar la florecita pegada abajo, entonces cuando tú le envías la fotografía, pero parece una estegolepi, no, parece una velocia, no, parece una yensua. Y una pregunta, y cuando ustedes sacan esas plantas de esos ecosistemas que deben ser únicos, ¿ellas se mueren inevitablemente o tú has logrado enviarlas vivas para estudiarlas vivas, reproducirlas en otro sitio? No, para reproducirlas nunca, pero las hemos puesto aquí en el Instituto Botánico para que quede constancia de qué se vio en el tiempo que lo hicimos. Y así tú en el Instituto Botánico puedes saber qué plantas vio Maguire, el que descubrió el Cerro de la Neblina, qué plantas vio Lutain, qué plantas vio Brian Boom, porque están ahí las copias. ¿Cuántas especies hay en Venezuela que son únicas en el mundo? Wow. Especialmente en la cumbre de los tepuyes hay centenares de plantas que son nuevas y únicas en el mundo allí, se llama endémicas, que solamente viven allí. Y te voy a hacer una pequeña anécdota que está en el libro que estoy haciendo. Cuando Everard Imtherd vino a explorar siguiendo los pasos de Schomburg, porque Schomburg siguió los pasos de Walter Raleigh. Walter Raleigh dijo en su libro The Discovery, y le voy a dejar las palabras a mi hija Karen. ¡Ay, papá! Anda. He sido informado de una montaña de cristal que es tan alta que los ríos caen sin tocar las paredes y hacen el ruido como un clamor de 1000 campanas enormes sonando al mismo tiempo. Es como la torre de una gran iglesia blanca. Debo reconocer que no hay en el mundo un lugar tan hermoso para verlo y para describirlo. Es muy bonito lo que dice Raleigh. Bueno, ¿se refería al Salto Ángel? No, se refería a un tepuy. Un tepuy. Se refería a un tepuy y es la primera persona que menciona un tepuy. Ese tepuy estaba al lado del lago Parima, que era el lago donde estaba Manoa, la ciudad del príncipe dorado. Entonces, esa cosa fantástica la escribe Raleigh en 1595 y es Raleigh el que da la información escrita y con mapas que los españoles jamás habían querido dar para no tener invitados que no querían en América. Entonces Raleigh publica ese libro que se llama The Discovery of the Rich Empire of Guyana, which the Spaniards called El Dorado. Ese libro, que es como un cuadernito, hizo una revolución total en Europa y se publicó en todas las lenguas. ¿En qué año fue eso? 1595 estaba él aquí, en 1596 sale publicado. Entonces Teodoro de Bry, el gran hombre de los mapas, publica esa información con el mapa de la costa norte de Sudamérica, con el lago de Maracaibo, con todas las cosas, y con el gran lago Parima, donde viviría el príncipe dorado. Pero lo importante es que Raleigh menciona un tepuy. 300 años después, exactamente 242 años, Robert Schomburg, un explorador insigne, el más importante explorador que hubo jamás en la Amazonía, dice a Raleigh, lo decapitan en 1618 por mentiroso. Y él, que era el preferido de la reina, el jefe de los estaños, el capitán de todo, el que pelea contra la Armada Invencible en 1588, y además poeta, el mayor escritor de letras de Europa, porque hace 16 tomos sobre la historia del mundo, no podía ser un mentiroso,
Por lo tanto, Schomburg dijo, Raleigh no ha podido ser un mentiroso y se tira un viaje que le dura un poco más de un año hasta que llega a Igualcarima, que es la forma como aparece nombrada ahí en The Discovery, que es la montaña que él se encuentra, y ese es el Roraima. 242 años para poder desmentir que era un mentiroso, y encuentra el Roraima, le da la vuelta, coge allí en un sitio que se llama El Dorado Swamp, el barrial del Dorado, encuentra unas plantas nuevas para el mundo que atrapaban insectos, y es Elian Foranutan que la trae al Kew Garden, Hooker la ve y Bentham la dibuja y la publica en 1840. Quiero decir, toda esta información para mí es tan fresca porque la estoy escribiendo. Sí, para mí no está tan fresca, pero bueno. La maravilla de esa biblioteca es que está todo aquí, pero mira, y aquí. Karen, nos quedan 2 minuticos. ¿Cuál ha sido la excursión más maravillosa que has tenido con tu papá? Yo sé que es dificilísimo. Pero todas las que hemos hecho con bueno, todas en general, pero por ejemplo, las que hemos hecho con los Yecuana han sido especiales para mí realmente, porque aprender de primera mano supervivencia y entender los recursos, cómo se aprovechan, cómo puede ser un poquito más responsable con la naturaleza y entender que nosotros somos parte realmente del ecosistema y que la naturaleza no es algo que está allá afuera y lejos. Eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido y una de las expediciones más importantes en las que he participado. Quiero decirte que en base a esas expediciones, a mi vida con los Yecuana, cuando yo tenía 20 años me quedé a vivir con ellos. Me despedí de todo. Yo era odontólogo, estudiaba biología, estudiaba letras, era en múltiples carreras y me fui a vivir con los indios, aprendí su lengua que no tenía o que no tiene, que tiene vocales que no tenemos nosotros en el castellano, por lo tanto había que escucharla para aprender. Pero es muy bonito porque cuando papá se queda a vivir con ellos es porque papá llega con los aires de, yo vengo de la civilización, de la ciudad, ¿qué me van a enseñar ustedes a mí? Y le empezaron a preguntar, ¿tú sabes hacer tu propia cama? ¿Tú sabes enlatar tu comida? ¿Tú sabes hacer tu propio techo? ¿Aquí, ahora? ¿No? Tu vehículo entonces para eres moverte. como un niño. Todo, ¿sabes? ¿Tú sabes reproducir tu cultura aquí? Entonces eres como un niño, eres un estorbo y hay que cuidarte. Y eso a papá le pegó tanto de que realmente no era un soto, no era un hombre, que no podía reproducir nada de la cultura, que se quedó ahí a aprender. Y una de las cosas muy bonitas que aprendió también es que nada de lo que tú compras realmente te pertenece. Lo que te pertenece es lo que tú puedes hacer. Y por eso también nosotros nos pasamos haciendo cuchillos y cositas. Lo que tú eres, Scarlett, mira, y tú eres una institución para Venezuela y un testimonio no solamente de amor a Venezuela, sino de, como te decía, de resiliencia, de ganas, de jamás rendirte. Y como nación necesitamos esos testimonios y esos referentes hoy. Por eso para mí era tan importante poder conversar con los dos. Nos queda medio minuto. Vendrán nuevos tiempos. Nuevos tiempos. Los estamos construyendo. Cuenta conmigo para servir al país y también a Karen para servir al país. Quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí, por nosotros, las personas que nos han apoyado física, emocional, económicamente. Quiero darle también las gracias a mi esposa Fanny, que está todo el tiempo ocupada conmigo, y cuando tuve 21 días preso en mi propio cuarto, ella era la que me atendía todo el tiempo. Al terminar los 21 días me dijeron, ya eres libre. Qué paciencia hay que tenerte, papá. ¡Qué peligro! ¿Para dónde? ¿Para dónde voy a ir? Miren, ustedes son una maravilla verlos así, padre e hija, queriéndose, pero además compartiendo una pasión que es Venezuela y nuestra biodiversidad. De verdad es refrescante y es la fuente de mi profunda esperanza en el país que vamos a construir juntos. Así que cuídense muchísimo. Qué bueno que tú y Fanny ya están bien, pasaron la enfermedad, gracias a Dios. Y a ti, Karen, que a pesar de la distancia, yo sé que estás en cuerpo y alma y espíritu, presente, cuidándolos. Bueno, aprovecho para mandar un saludo para tu papá y tu mamá, porque con tu mamá yo fui vecino durante toda la vida, con todos sus hermanos y su papá y su mamá y tus abuelos. Éramos vecinos de puerta con puerta en la casa en donde vivíamos.
Sí, casi que Mándame familia. Casi que éramos familia. familia. Te Éramos queremos familia. muchísimo. Te queremos muchísimo y mis hijos jamás van a olvidar ese viaje con tu papá, Karen. Tú no te imaginas, los tenía hipnotizados. Yo decía, así es que no me gusta viajar con Charles al lado, los niñitos así chiquiticos, y todo lo único que hacía que era lo que decía el tío Charles, escuchando de la mañana hasta la noche todos sus cuentos sobre las maravillas de la selva en Venezuela. Los quiero muchísimo y esto vamos a tener que repetirlo. Podría hablar ahora con ustedes. Un beso gigante. Gracias, María Corina. Gracias. Y siga con tus libros, Charles, y a ver si te acompaño yo en una de estas próximas expediciones. Imagínate, qué adorno. Yo también tengo fuerza, mira, yo también tengo fuerza. Un beso gigante. Chao, Karen, chao, Charles. Beso Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este programa absolutamente especial del día de hoy. Esta es Venezuela. Trabajo, excelencia, entrega, disciplina, resiliencia y profundo amor por nuestro país. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería